Muy buenos días, John, a todas las personas que hoy están conectadas y especialmente a Santiago. Gracias por abrir este espacio y compartir con tanta generosidad tu experiencia. Tu recorrido demuestra que desde Pereira se puede escalar al mundo con disciplina, propósito y trabajo de equipo. Para mí tiene un significado especial. Soy amigo de César y Marilena, tus padres. Te conozco desde niño y me llena de alegría verte cosechar estos logros. Aprovecho para felicitarlos a ellos también. Su guía y valores y apoyo constante se reflejan en lo que hoy representas. Eres un ejemplo a imitar para los jóvenes de nuestra región, visión global, raíces firmes e ética inagotable. Que tu testimonio renueve la esperanza de nuestra sociedad. Si es posible construir empresas de clase mundial desde las regiones, creando empleo digno y oportunidades reales, si apostamos por el conocimiento, la tecnología y la colaboración. Gracias por inspirarnos a seguir soñando en grande y a convertir esos sueños en resultados concretos. Cuentas con nuestro reconocimiento y apoyo para seguir multiplicando este mensaje en más personas y territorios, que vengan muchos más éxitos para ti y, por supuesto, un orgullo cada vez mayor para tus padres. Muchas gracias a Novitas por apoyar la realización de este evento, que será el primero de muchos más, y a FENALCO por estar siempre a nuestro lado. Muchas gracias, Juan Guillermo. Y bueno, como tú lo acabas de mencionar, eso es una actividad que estamos haciendo desde Novitas, con el apoyo en este caso de Red Valley. Muchas gracias a Santiago. Y la idea es llevar esos casos de éxito y que nos puedan nutrir al sector de empresarial de Pereira. Para nuestros invitados, quien quiera al final de la historia que nos va a contar Santiago el día de hoy, nos gustaría que quienes quieran en el chat pongan una pregunta muy puntual, muy concreta, y al final, en ese mismo orden, en cuanto nos sea posible y nos den tiempo, pues Santiago nos va a apoyar o a dar respuesta a ellas. Ahora sí, vamos a iniciar entonces. Voy a presentarles, creo que los que están hoy con nosotros lo deben de conocer, por eso nos están acompañando. Santiago Gómez González es pereirano, es egresado del Liceo Inglés, administrador de empresas de la Universidad de los Andes y es cofundador y CCO de Symmetrics. Es una fintech que tuvo a Rappi como su primer cliente y hoy opera en más de 35 países procesando más de 2.600 millones de operaciones diarias. Ha tenido experiencia con Endeavor, con Ropeo y una serie B de 85 millones de dólares liderada por Goldman Sachs. Hoy en esta charla nos compartirá sus historias y, como lo decíamos hace un momento, pues esos retos que ha tenido que lograr o superar para llevar a la empresa donde está en este momento. Santiago, muy buenos días nuevamente y muchas gracias por tu tiempo y tu espacio. No, a ustedes, gracias por la invitación. Estos espacios al final son buenos para poder compartir algunas de las cosas que hemos vivido y creo que contarlas siempre es de valor. Es una de las cosas que hago bastante y es hablar con otros emprendedores o personas que están queriendo emprender y contarles un poquito de nuestra historia que al final está llena de cambios, de movimientos, de una cantidad de aprendizajes que han sido importantes para poder llegar hasta donde estamos, que bajo ninguna circunstancia es el final. Por el contrario, uno de los retos grandes que hay en toda esta industria es que siempre se puede hacer más y a pesar de que suena como, digamos que llevamos un recorrido grande y que ya, digamos que tenemos como una atracción interesante en el mercado, ahí está lleno de compañías, digamos que mucho más grandes que nosotros y que lo empujan a uno también a seguir. Entonces, bueno, nada, feliz de compartirles. Yo, si quieren, como que les cuento un poquito de cómo empezó todo esto. Yo estudié administración en los Andes y estando allá, digamos que me di cuenta que si bien las universidades en general intentan mucho como empujar emprendimiento, etcétera, yo creo que, o al menos en esa época en la que yo estaba, em, como que la visión de emprendimiento no era tan fuerte. Teníamos una o dos clases que lo hacían a uno hacer como un proyecto, etcétera, pero a mí me parece que en esa época, al menos yo me gradué en el 2015, tenía una visión un poco más como corporativa. Yo creo que la mayoría de las personas con las que estudié estábamos buscando trabajar como en consultorías o en bancas de inversión o en bancos, etcétera. Y a mí me parece
digamos que no recibí tampoco como algo muy fuerte, como de empuje de emprendimiento en la universidad, o no sé si yo me lo perdí, pero creo que hay como mucho trabajo por hacer ahí todavía desde la academia. Por casualidad un poco, por una amiga también de Pereira, que se llama Sara, que por ahí es ahora una influencer muy famosa que se llama la tía Clemencia. Ella trabaja en Endeavor. Y me acuerdo que ella me dijo, no, aquí está, es súper chévere, trabajamos con emprendedores, etcétera, hay un puesto de internship, o sea, de pasante, y yo apliqué. Me acuerdo que me ofrecieron el cargo y yo incluso seguía esperando que me ofrecieran cargos en bancos, etcétera, y la verdad es que no, o sea, no pasé y terminé como llegando al Endeavor, digamos, sin mucha expectativa de lo que fuera. Y estando ahí me encontré, digamos, como con una clase de personas que yo no había conocido antes y eran emprendedores, que en esa época la tecnología igual todavía no estaba como tan fuerte, pero muchos emprendedores que al final estaban como buscando y teniendo una ambición que yo en lo personal como que no había visto. Eh, Cuando me refiero a eso es pues que básicamente eran personas que estaban como empujando compañías y vendiendo o sea, vendiendo digamos que a escala, donde Endeavor es, para los que no saben, Endeavor es una organización sin ánimo de lucro internacional que empezó en Nueva York y tiene como objetivo poder crear modelos de rol en lugares en donde no hay. Y todo esto empieza con una señora que se llama Linda Rottenberg, que hoy en día sigue siendo la directora de Endeavor a nivel global, están como en 40 países. Ella trabajaba en otra compañía que se llamaba Shoka y estando, que es de impacto social, de emprendimiento de impacto, y estando en Latinoamérica, se da cuenta que las personas no tienen como un deseo de emprender, sino de trabajar en gobierno en los 90s. Y ella se empieza a hacer esta pregunta y en esa época estaba el boom, digamos, del punto com en Estados Unidos y ella pues cuenta que estaba en un taxi y en el taxi se da cuenta que el que está manejando el taxi es ingeniero de sistemas y le dice, pero ¿por qué no? O sea, si eres ingeniero de sistemas, ¿por qué no estás como creando tecnología? Obviamente ella venía de Estados Unidos donde pues en ese momento como que la tecnología tuvo su primer boom y la respuesta un poco era como no, porque yo como para poder ser como empresario yo no tengo el apellido o no sé qué. Y ella se empieza como a entender y se da cuenta que no hay modelos de rol locales. Eso quiere decir que pues en nombres del día de hoy, si no tenemos personas locales a las que los jóvenes, digamos, en los colegios que puedan decir yo quiero ser como, no sé, Simón Borrero, que es el fundador de Rappi, pues va a ser difícil crear como ese espíritu emprendedor porque por más que uno admire a Elon Musk o admire a Sam Altman o admire a Mark Zuckerberg, pues es difícil relacionarse con ellos cuando uno está en un colegio en Colombia, por decirlo así. Entonces buscan crear estos modelos de rol y ahí yo me encuentro con este, Ya, ¿no? Pues ya la dije de... Dame, alguien que dame un tiene el momento. micrófono. Dale, 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 continúa que debe haber algún micrófono abierto. Ya lo voy a silenciar. Bueno, yo ahí me encuentro con estas personas que me parecieron como bien interesantes y empecé a trabajar con ellos desde diferentes ángulos. El proyecto en el que yo trabajé es un proyecto que tiene la Fundación Bolívar de Vivienda que apoya emprendimiento y en ese momento apoyábamos emprendimiento de cualquier tipo, pero en el 2000, eso fue como en el 2015, 2016, ya empezaba a haber como un poco más de movimiento de tecnología. En ese movimiento de tecnología me acuerdo que aceptamos el programa donde era de apoyo como a emprendedores que financiaba pues el Grupo Bolívar a Simón Borrero, el fundador de Rappi, con una idea de negocio. Él, para los que no saben, él tiene todavía como una boutique, casa de software que se llama Imaginamos. Él aplica con esa compañía, pero cuando empezamos a trabajar con él, él nos dice, no, pues esta es mi empresa, pero yo lo que quiero hacer es esto y me acuerdo que en esa época nos muestra un mock-up que es como un diseño de lo que él estaba construyendo que se convirtió pues en este momento en Rappi. Simón tal vez fue como la persona que más fue para mí como que desató como más
inspiración tal vez, porque a pesar de que yo estaba trabajando con varios emprendimientos, como 15, yo era en ese momento el pasante, yo tomaba las notas. Me acuerdo que él tenía como un lenguaje particular que era un poco más como técnico o elevado que los otros. Él estaba, digamos, yendo a San Francisco, tenía como conversaciones con fondos de inversión, que en Colombia, por ejemplo, cuando uno mira las estadísticas con respecto a los fondos de inversión, la gran cantidad de dinero está invertida en fondos de infraestructura para invertir en proyectos, por ejemplo, energéticos o cosas de ese estilo, y no hay muchos fondos de capital de riesgo, que son los fondos que invierten en tecnología, o de capital de crecimiento, que son los fondos que invierten en las empresas de tecnología que ya tomaron cierto tamaño o en compañías tradicionales. Sí hay, no estoy diciendo que no haya, pero no hay casi. Y entonces él estaba yendo a San Francisco, donde esto pues se está desarrollando en Silicon Valley, todo este proceso, y me acuerdo mucho de oírle cosas que yo no le había oído a nadie más. Es más, tengo mis libretas todavía por ahí guardadas, donde tengo como toda esa información. Eso me lleva después a escribir con Endeavor le escribimos un ensayo, como un essay a JP Morgan, que estábamos creando un proyecto donde en ese momento se estaba firmando la paz en Colombia, que independiente, digamos, de la posición política, de si uno cree que eso no el momento, o sea, que fue o no positiva, generó mucho movimiento con respecto a qué significaba para el país y había mucho interés de entidades internacionales como de apalancarse en ese momento para generar impacto social. Entonces, en ese momento escribimos era un ensayo, digamos, que lo que buscaba era decir que en Latinoamérica y específicamente en Colombia había una oportunidad, creo que hay otra. Está muy qué? Muy flaco. ¿Quién? Seba. Por favor, apagar los micrófonos. Sí, ya lo estoy. Entonces, había en ese momento una oportunidad y nosotros le escribimos un ensayo a JP Morgan, a la oficina de Londres, donde se maneja la fundación, digamos, del banco, del conglomerado, digamos, JP Morgan y Chase, diciéndoles que la tecnología era una de las maneras de sacar a las personas de la pobreza, porque era uno de los pocos trabajos en los que si uno era bueno, importaba poco si uno si uno tenía, por ejemplo, como un título universitario. Eso ha venido, digamos que, desarrollándose más y suena hoy como más obvio, es decir, que una persona que aprenda a desarrollar ya todos sabemos, digamos, que puede tener como un buen futuro como profesional y ahorita con lo que está pasando con inteligencia artificial, pues mucho más, pero en ese momento pues no era tan obvio y lo que decíamos es que si podíamos como apoyar a estudiantes o personas de bajos recursos a estudiar tecnología, podíamos como hacer movilidad social por medio de eso. Y por ser Endeavor, pues estábamos apoyando como startups que pues pudieran absorber parte de esta tecnología y los equipos, los emprendedores de Endeavor, que Endeavor lo que se dedica es a apoyar a estos emprendedores y a crear estos modelos de rol, podían contratarlos. Y entonces en ese 2015, me acuerdo que 2016 creo que ya era, nos dan ese grant y nos dan $400.000 de JP Morgan para invertir $200.000 en apoyar 150, o sea, en apoyar para que 150 personas estudiaran desarrollo y $200.000 para apoyar emprendedores. Ahí yo armé todo el programa, pues obviamente no solo, pero estaba yo a cargo de ese programa y logramos hacer en Bogotá el piloto, vino la gente de la fundación desde Londres, etcétera, y tuvimos mucho éxito. De los 150 se graduaron como 100 y a los 6 meses medimos y habíamos como recolocado 70 personas a trabajos nuevos en equipos de tecnología que eran personas que antes eran, no sé, celadores o personas, digamos, que tenían trabajos como más básicos y que estaban, obviamente no eran los súper desarrolladores, pero estaban teniendo como un cambio en su carrera profesional, metiéndose en tecnología. Y ahí también apoyamos estas 15 compañías, dentro de las cuales está una compañía y uno de los fundadores de una de esas compañías, hoy en día es mi socio, que se llama Alejandro, donde nos conocimos en esa época, tuvimos como un clic, digamos, en que las discusiones, trabajamos 2 años juntos, yo desde Endeavor y él trabajaba en otra compañía, y bueno, después de eso, me acuerdo que me encuentro, después de ese programa, me encuentro al socio de él en la calle, me dice que él se había ido, yo lo llamo,
y terminamos hablando de una idea que él estaba teniendo que no estaba tan clara, digamos que se convirtió en lo que fue nuestro primer emprendimiento juntos, que se llamó Ropeo. Ropeo empezó en esa época. Me acuerdo que yo venía, digamos, como hablando bastante de las personas que estaba conociendo, de los emprendedores, y mi papá me había dicho, bueno, si sale ahí alguna oportunidad de inversión, podemos ver si metemos plata en alguna parte. Y me acuerdo que estaba este tema de ropeo y yo le dije a un amigo y a mi papá, y yo, bueno, hay un emprendedor con el que estaba hablando, y entonces me volví como un ángel inversionista de esta compañía y empezamos a trabajar juntos desde cero. O sea, la idea era pues muy básica y era como poder hacer algo que en Estados Unidos hoy se llama try before buy, que básicamente es cuando uno se prueba la ropa antes de comprarla, así como uno lo hace en la tienda, pero hacerlo en su casa, ¿sí? Y empezamos a trabajar en esta idea y yo termino renunciando en Endeavor en el 2017, y me uno, digamos, 100% a trabajar con Alejandro en esto. En el 2017, a finales del 2017, tenemos varios como, o sea, lo que hicimos rápidamente fue desarrollar un plugin que son estos botones que se instalan en Google Chrome, que básicamente lo que hacíamos era que tomábamos los catálogos de los e-commerce y los convertíamos como en un e-commerce donde las personas podían agregar al carrito de compra lo que estuviera en un catálogo, y nosotros íbamos y lo comprábamos, se lo llevábamos a la casa, y si no funcionaba, o sea, si no le quedaba bien, lo recibíamos, digamos, y lo devolvíamos y cobrábamos como una comisión por hacer la venta en algunas marcas, y en otras simplemente cobrábamos como como el domicilio, por decirlo así. De ahí recibimos un cease and desist de Inditex, que es la marca dueña de Zara. Entonces teníamos 26, 27 años, me acuerdo, en una oficina en Bogotá, y nos llega una carta de 20 páginas de Brigarius Rutia, que es la firma de abogados más importante de Colombia, diciéndonos que si no parábamos de hacer eso, porque lo estábamos usando las marcas de ellos, nos iban a demandar. Y entonces nos daban 30 días, y lo que hicimos fue que en esos 30 días tratamos de empujar al máximo posible a hacerlo, y decidimos parar al día 30 buscando pues como obtener tracción, es decir, como poder tener más números, porque estábamos aplicando a Y Combinator, que es la aceleradora más famosa del mundo, que es de donde han salido compañías como Stripe, que para los que no saben es la compañía de pagos más valiosa del mundo, que todavía sigue privada. Se espera que haga IPO en la bolsa de Estados Unidos en los próximos meses, pero se estima que vale más de 100.000 millones de dólares todavía, digamos, de manera privada. Ellos empezaron ahí, que son los hermanos Collision, que son unos escoceses que se fueron para San Francisco. Airbnb es otra de las compañías que fue acelerada por Y Combinator. Y de Colombia tenemos varios ejemplos. Nosotros, está Rappi, en esa época pues con Ropeo, el equipo de Rappi, Platzi, que es otra compañía de educación muy famosa acá en Colombia. Somos algunas de las compañías que hemos estado en Y Combinator. En el enero del 2018 nos vamos para San Francisco. Hicimos todo un proceso con Ropeo, crecimos muchísimo, logramos llegar como a $40.000 de ventas mensuales en 3 meses, por medio de un cambio, digamos, de modelo de negocio a raíz de la carta que nos envían. Hicimos una caja por suscripción, que básicamente es que uno llenaba un formulario, y entonces con base en eso teníamos como unas personas que escogían ropa para meter en una caja, se la mandaban a la casa, y en la casa de la persona, no sé, tenía 6, 7 cosas que se podía probar, quedarse con las que le gustaban y devolver las que no quería. Ahí en marzo del 2018, el final de Y Combinator en ese proceso de aceleración es algo que se llama un Demo Day. El, el Demo Day es un momento en el que uno se para enfrente de todos los inversionistas y puede como que recibir, es como si fuera un Tinder de inversionistas. Entonces uno se para enfrente de todo el mundo y le mandan como por una plataforma, quiero conocerte, o ya voy a invertir tanta plata, etcétera. Y me acuerdo que a uno le decían allá que si obtenía más de 20 como likes, era muy probable que uno hiciera una ronda de inversión. Si tenía como entre 10 y 20, tocaba trabajarlo, pero había como que una buena cosa, y menos de 10 iba a estar muy difícil. Me acuerdo que a nosotros nos dieron tres, y aparte de esos tres, nos quitaron uno, y otro era de los de Platzi en apoyo de amigos.
Entonces, nos dimos cuenta, digamos, empezamos a hacer la ronda, después hablando con inversionistas, y uno de los feedbacks principales que obtuvimos allá fue como, pues, que les gustaba mucho el equipo, o sea, que los fundadores y todo el equipo europeo era como bueno, pero que no entendían por qué estábamos trabajando en eso. Y que no había algo que ellos llamaban como Founder Product Fit, que básicamente es como el fit que hace el producto con los fundadores de la compañía. De ahí decidimos, como en abril o marzo del 2019, ya, de 18, perdón, em, parar, o sea, dejar de trabajar en ropeo, volver como a empezar y a entender que estábamos construyendo y tomamos un poco como un tablero en borrador, en limpio y dijimos, bueno, ¿qué problemas tenemos? Queremos volver a empezar. Me acuerdo que las personas de Y Combinator, además, cuando uno entra, invierten en la compañía. Cuando yo fui invertían $120.000. Hoy en día invierten más, creo que es como 300 o $500.000. em, y pues le ayudan a uno y le dan mentoría. Y uno de los mentores de allá que se llama, ya creo que no está, se llama Michael. Michael es uno de los fundadores de Twitch, que para los que no saben es la plataforma de streaming donde están todos los streamers. Y nos dice, em, como, a ver, la única manera en la que esta historia como que termina bien es si ustedes logran hacer un cambio, en 6 meses tienen ventas y entonces nos sentamos con ese tablero en blanco y decimos qué vamos a hacer. Teníamos una bodega llena de ropa y la cerramos con llave y nos sentamos al lado. Otro emprendedor de Endeavor nos había prestado la oficina o casi que nos la regalaba, pues, o sea, nos cobraba ahí algo simbólico por ayudarnos. Y nos sentamos ahí a trabajar y empezamos a escribir en ese momento como que era lo que nos gustaba porque estábamos ahí, etcétera. Y nos dimos cuenta que pues nos gustaba no el B2C, que es como el negocio de consumo, sí, como de consumidor, sino que de pronto nos gustaba más la venta B2B, que es a negocio, o sea, venta de negocio a negocio. Nos gustaba mucho la tecnología, teníamos experiencia en fintech y teníamos experiencia pues yo venía de Endeavor de trabajar con otras compañías y en ese tablero escribimos varias de esas cosas y empezamos a pensar en nuestros problemas. Los problemas que Ropeo tenía principalmente estaban alrededor de perder dinero, digamos, con cada operación que hacíamos, los márgenes eran muy pequeños y hay algo, digamos, que en los negocios se revisa mucho, que son los unit economics, que es básicamente poder hacer como un PIG de una unidad de operación. Entonces, ¿eso qué significa? Significa como que en promedio por cada venta que yo hago, entonces en cuánto gano, ¿sí? Y eso era muy difícil de calcular, etcétera. Y ahí empezamos a iterar otra idea que yo, por ejemplo, decía, increíble que yo en Colombia, yo durante mucho tiempo ya no manejé como toda pues, la plata, la contabilidad, etcétera, de la compañía. Y yo decía, imposible que yo necesite pagar 500.000 pesos de cualquier cosa y tenga que llamar al contador a que me diga el rete IVA, el rete ICA, el yo no sé qué. Y entonces empezamos a crear un producto alrededor del pago de proveedores y lo lanzamos, tuvimos como 10 o 15 clientes, se llamaba We Expenses. Trabajamos con diferentes como organizaciones tratando de entender si había algo interesante. Y a todas estas, pues yo vuelvo a hablar con Simón de Rappi. Rappi ya estaba como que ya había hecho sus primeras rondas, habían levantado como $40 millones hacía unos años. em, y, mm, bueno, a todas estas nos toca hablar con todos los inversionistas, explicarles que habíamos dejado de hacer ropeo, que íbamos a hacer otra cosa, que íbamos a usar la plata que nos quedaba para tratar de lanzar algo nuevo. Y hablando con ellos, pues ya estábamos como acostumbrados a decir, a tener que explicar, etcétera. Y me acuerdo que yo le escribo a Simón de Rappi y le digo, dejamos de trabajar en ropeo, queremos construir algo nuevo. Y él me dijo, bueno, ven a mi oficina y hablamos. Entonces me acuerdo que un miércoles en octubre del 2018 nos fuimos para allá y fue la primera persona que me acuerdo que no nos preguntó eh, qué íbamos a hacer con la ropa o si se podía hacer algo con la tecnología que habíamos desarrollado.
porque nosotros empezamos a explicar, no, entonces, pues la ropa y la tecnología, y él me acuerdo que fue la primera persona que nos dijo, olvídense de ropeo, no me importa ropeo, ¿qué es lo que van a hacer? Em, que muestra un poquito esto que les digo, y es como que los emprendedores y los modelos de rol, las personas que han tenido éxito en esto, tienen ciertas como características, entre ellas una visión de futuro constante de qué es lo que hay que hacer para dar el siguiente paso y no estar pensando como hacia atrás en qué falló, como no sé qué podemos rescatar de esto, etcétera. Y en esa conversación le explicamos lo que estábamos haciendo de Big Expenses y él no entendía muy bien y decía, "Mm, sí, suena interesante, pero como que no entiendo, no entiendo, no entiendo". Y nos dice, yo aquí, después como de una conversación, dice, yo aquí tengo un problema en Rappi y pues se los puedo contar a ver si es algo como de lo que ustedes están diciendo. Y dice, yo tengo acá un problema de fraude externo, que es fraude de contracargos en tarjetas de crédito, que es como cuando uno llama al banco y dice, yo no reconozco esta transacción y el banco le devuelve a uno la plata. La gente hace mucho fraude así, entonces yo pido cosas y luego llamo al banco y digo, yo no hice eso y la ley nos protege a los consumidores y entonces los comercios pierden, por eso hay tanta tecnología, etcétera, antifraude que se vende pues en el mundo, que ese es el típico fraude de tarjeta de crédito. Fraude interno, que era cuando ellos mandaban plata a los rapitenderos para que compraran, no sé, si yo pedía algo al corral, entonces el rapitendero tenía que ir, si no había una alianza, entonces le pasaban como plata a una tarjeta de débito que tenían las personas de la vivienda y entonces pasaba esa tarjeta y, y podía como pagar. eh, entonces ese era el segundo y el tercero era algo que llamaban caja negra, que era que la cuenta no cuadra. Entonces uno mira el balance general y dice, aquí deberíamos tener tanto dinero y mira el banco y no hay ese dinero. Entonces nos ofrece irnos. En el mundo de emprendimiento se dice que los emprendedores siempre estamos reclutando y siempre estamos levantando capital. Entonces le dijimos nuestra único condición es que no queremos ser empleados de Rappi y que queremos hacer un producto y una tecnología y que Rappi nos pague. Y ahí Simón dice, bueno, vénganse para Rappi, yo les pago, creo que eran como $15,000 al mes para que paguen toda la nómina del equipo, éramos como 6 o 5, contraten más ingenieros, al menos 2 más, y les doy 4 meses para que vean si pueden sacar algo. Y empieza un proceso en octubre del 2018 donde nos vamos para las oficinas de Rappi, nos dan allá una esquina al lado del archivo, a entender cuál era el problema y cómo solucionarlo. Y nos empezamos a dar cuenta, en ese momento Rappi tenía estaba en 5 países ya y tenía digamos que una problemática alrededor de entender todas las órdenes que se hacían por internet, como si ese dinero había entrado, ¿no? Si cada orden, por decirlo así, que se hacía tenía su pago correspondiente en cualquier pasarela de pagos o cuenta. Entonces, para los que no entienden esto, básicamente si yo soy Rappi y quiero trabajar en Argentina, entonces me tengo que conectar allá localmente con un procesador de pagos para poder que las tarjetas de crédito pasen, que hay diferentes elementos. Entonces, así empezamos y si quieren, les doy como un adelanto de qué hacemos hoy porque es exactamente lo que empezamos a hacer en ese momento. Entonces, en ese momento nace Symmetric a finales del 2018. En realidad ahí era más un proceso de entendimiento. La primera vez que lanzamos algo fue en el 2019, en enero. Y en enero del 2019 lanzamos una plataforma que se ha convertido en lo que es Symmetric. Symmetric es una plataforma de automatización de control financiero que le ayuda a los comercios y a las instituciones financieras y a las compañías de alta transaccionalidad a controlar esa transaccionalidad. Y el ejemplo es el mismo por donde empezamos, que hoy Rappi es nuestro cliente más viejo, porque fue nuestro primer cliente y sigue siéndolo. Y básicamente, si uno es Rappi y trabaja en Colombia, por ejemplo, cada pedido que alguien hace por Rappi tiene que tener un pago correspondiente. Por lo general es con una tarjeta y esa tarjeta se procesa por medio, digamos, de un stack, digamos, de tecnología que básicamente puede involucrar una pasarela de pagos, un adquirente, un banco adquirente. O sea que cada orden, si yo me meto en este instante a Rappi, pido aquí a mi casa una botella con agua y pago 10.000 pesos, ellos esperan que esos 10.000 pesos caigan al banco, pero cuando esto sucede de manera masiva, pues hay una problemática, digamos, de cómo hace uno para lograr controlar todo esto y que le paguen cada uno de esas órdenes.
Entonces empezamos a hacer un proceso de conciliación que para mí parecía algo sencillo. Inicialmente yo de una manera un poco como ingenua decía, pero la conciliación es lo más fácil. Es como un buscar B en Excel y nos empezamos a dar cuenta que en el mundo de pagos la conciliación es bien compleja porque tiene un proceso operativo que básicamente es toda la parte de integridad de datos, es decir, que cada orden que Rappi dice que hizo realmente haya una contraparte en el banco que le pagaron y todos los intermediarios en la mitad para saber quién se equivocó en caso de que no esté. Una parte financiera que básicamente es que el flujo de caja o el dinero sea depositado efectivamente en el banco, pero si yo compro algo por 10.000, Rappi no recibe 10.000 porque hay gente cobrando por procesar esa transacción. Entonces esperan 9.990, digamos. Y dependiendo del tipo de tarjeta que yo use, si uso una tarjeta Visa de crédito, si uso una Mastercard Black, si uso una débito, si uso una prepagada, etcétera, etcétera, hay diferentes costos. Entonces, cuando esto sucede en masa, se pueden perder los centavos, pero cuando se pierden centavos por millones, terminan siendo miles de millones. Em, Empezamos ahí. En enero del 2019 lanzamos la primera cosa que le empezó a ayudar a Rappi a entender todos sus movimientos financieros en dónde estaban. Y terminamos en marzo, digamos, del 2019 saliéndonos ya de Rappi, yéndonos a una oficina propia, donde tuvimos nuestro segundo cliente, que fue Green Scooters, que eran los patinetas verdes que hubo por toda Latinoamérica. En ese momento ellos se acaban de fusionar con una compañía brasilera que se llamaba Yellow, que era de bicicletas, y tenían operaciones en 7 países también. Y nuestro tercer cliente fue Mercado Libre. Mercado Libre hoy es nuestro cliente más grande. Para los que no saben, Mercado Libre, que todos lo usamos, es la compañía más grande de América Latina. Desde hace ya más de un año sobrepasó a Petrobras, que es la petrolera brasilera, en valor de mercado. Valen 120.000 millones de dólares en Nasdaq, que es la bolsa una de las dos bolsas de Estados Unidos. Y es una compañía pues que es gigantesca. Yo creo que de Argentina representa, no sé, será el 10% del PIB o algo así. Y fue nuestro tercer cliente y nos hizo casi que maestría en pagos, en cómo mover dinero por todo el mundo. Y bueno, desde ahí ya digamos que les cuento un poco ya de Simétrico hoy en día. Desde el 2019 empezamos, hemos levantado 115 millones de dólares, nos han invertido a la compañía. La última ronda de inversión fueron 85 que vinieron de Goldman Sachs, de un equipo que pues está en Nueva York y que invierte en compañías de software por todo en realidad en todo el mundo, pero pues en Latinoamérica es uno de los focos. Mm, somos como 400 personas. Esas 400 personas están como en 15 países de Latinoamérica. Tenemos 130 clientes, más o menos. De esos 130 clientes operan en 40 países del mundo. Entonces tenemos, por ejemplo, un cliente que se llama dLocal. dLocal es una compañía uruguaya que es pública también en Nasdaq, en Estados Unidos, y se ha ganado el mercado de pagos de los grandes en Estados Unidos alrededor del mundo porque procesa, por ejemplo, los pagos de Disney Plus. Entonces, cada que alguno de ustedes se suscribe a Disney Plus y pone su tarjeta de crédito, o Netflix o Spotify, ellos son quienes procesan la transacción en todo el mundo. Entonces, ¿qué hace Disney? Dice, yo no quiero ir a cada país del mundo a conectarme localmente. Se nos congeló Santiago por un momento. Pagos, sino que conecto Starlink. No sé si aquí creo que ha tomado mucha relevancia Starlink, que es el internet de Elon Musk satelital, donde básicamente, pues como se puede usar en la mayoría de los países del mundo, ellos son quienes procesan todos los pagos de Starlink a nivel global. Entonces, dLocal, por ejemplo, usa Symmetric para asegurarse que cada pago de Starlink en todas partes del mundo entre a su banco, ¿sí? Es decir, que nos usan a nosotros para nuestro software para poder asegurar que eh, o más bien lo explico desde otro ángulo. Si yo soy dLocal, en este caso, y mi cliente es Starlink, entonces Starlink, yo soy Santiago aquí en Pereira y compro $100 para poder tener Starlink en mi casa. El dLocal procesa la transacción y se la autoriza. Y Starlink ya él le tiene que pagar a Starlink los $100 míos, pero
tiene que, digamos que corre el riesgo de que no se los paguen, a pesar de que como él es el proveedor de pagos, él tiene que asegurarle a Starlink que se los va a pagar, pero a él no se los han pagado. Entonces hay todo un riesgo asociado, digamos, al dinero, que básicamente es el aseguramiento de que cada una de esas transacciones por todo el mundo llegue al banco de manera correspondiente. Y ese es el uso, por ejemplo, del software en ese caso. Eso es un poquito de donde estamos hasta hoy. Tenemos un foco fuerte en Latinoamérica. Recientemente, el año pasado empezamos a vender en otras partes del mundo. Vendemos también, tenemos clientes en India, en Singapur, en África. Tenemos en India específicamente, trabajamos con la compañía más grande de pagos de la India, que se llama Razorpay, que es como una de las fintechs más grandes de la India. Y este año empezamos a vender en Estados Unidos. Acabamos de montar un equipo de ventas. Son 6 personas. Yo personalmente estoy dedicado el 70% de mi tiempo a hacer esto y pues, o sea, a empujar Estados Unidos. Y tenemos ya 4 clientes que pues es ese mercado, digamos, que uno se sueña gigantesco, pero que es difícil de penetrar. Y lo estamos haciendo, creando tecnologías de Latinoamérica y haciendo la mejor tecnología posible para esto que hacemos. Todo el tema de AI ha generado nuevos retos. La inteligencia artificial en la parte de desarrollo de software vino como un tsunami a revolcarnos y a reentender cómo hacemos software, a reentender cómo son las propuestas de valor del software, pero tenemos propuestas bastante consolidadas y fuertes de nuestra parte para eso y venimos trabajando en eso, en ese crecimiento en los próximos años. Tenemos capital, tenemos equipo, tenemos un producto, digamos, que sabemos que funciona, que grandes compañías en Colombia, por ejemplo, trabajamos con Bancolombia, que hace todo el proceso de control interno del banco en Symmetric, es decir, que toda la data de cada movimiento que se hace de un producto de Bancolombia, usan Symmetric para asegurarse que contablemente fue reflejado de manera correcta. Hay un tema, digamos, de casi que es como, se llama compliance, que es de cumplimiento. Entonces, por ejemplo, la superfinanciera le dice a los bancos en Colombia que ellos tienen que garantizar que sus estados financieros reflejan la realidad del negocio. Entonces, por ejemplo, si yo me meto y hago una compra o paso plata por Nequi, Nequi es otro de nuestros clientes, ellos tienen que asegurar que ese movimiento está reflejado de manera correcta en la contabilidad. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo en mi banco 10.000 pesos y se los mando a vivienda, a un amigo y le doy 10.000 pesos y se los mando a vivienda, Bancolombia tiene que tener un proceso que asegure que en su contabilidad dice 10.000 menos, ¿sí? Y ellos usan nuestro software para hacer ese proceso de aseguramiento en el cierre contable. Entonces, tenemos casos de uso como fuertes. Todavía pues hay nuevos retos en ese crecimiento. Venimos trabajando este año en entender, ya siendo una compañía, digamos que de un tamaño más grande, cómo redefinimos un poco la tecnología con este tema de AI, cómo seguimos fortaleciendo a nuestros equipos de ventas que tenemos en este momento localizados entre México, Colombia, Brasil y Argentina, cómo seguimos construyendo una oferta de valor que sea interesante para el mercado y cómo seguimos intentando penetrar otros mercados fuera de Latinoamérica con la tecnología que tenemos. Entonces, ahí ese es no sé si corto o largo, pero un resumen detallado de Symmetric y cómo fuimos llegando hasta acá. Tremendamente interesante, Santiago. Muchas gracias por compartirnos esta historia. Y antes de yo hacerte una pregunta, en este momento me gustaría proponerle a los invitados, a quien quiera, que nos escriba su pregunta en el chat o si lo hace de manera muy puntual, que levante la mano, le damos la oportunidad de que le haga la pregunta directamente a Santiago. Santiago, es y es más, como se dice, sí se puede crear grandes cosas y grandes negocios desde Colombia y desde Pereira. Y mi pregunta es, hay un alto florecimiento de aplicaciones, de ideas y de innovación. ¿Qué tan aspiracional es para una nueva aplicación que esté surgiendo acceder a los servicios de Symmetrics? Porque nos has contado que trabajas con empresas de muy alto nivel, que tienen un alto presupuesto, pero ¿qué podemos decir de una empresa que está empezando, que tiene una aplicación, que quisiera trabajar con ustedes? ¿Es eso posible? Sí, yo igual pienso que
uno cuando hace software tiene que entender a quién le hace software, ¿sí? Entonces, con lo que refiero, a lo que me refiero es que nosotros identificamos un problema y es que esto se vuelve un problema en escala. Entonces, si por ejemplo tú haces 100 ventas al mes, ¿qué es más fácil? Usar un software complejo con inteligencia artificial y Big Data, etcétera, para revisar 100 transacciones o meterte a Excel o incluso hacerlo con papel y lápiz, ¿sí? Entonces, cuando son muy pequeñas, pues Symmetric no sirve. Es como si yo quiera ir a la esquina y me voy a ir en un carro tanque, ¿sí? Mejor me voy caminando. Entonces, si trabajamos, o sea, nuestro foco es en lo que llamamos el segmento Enterprise, que es como corporativo. Tenemos un foco en las compañías que tienen en ventas más de 100 millones de dólares al año, pero para tecnologías también trabajamos con empresas más pequeñas, las cuales empiezan a tener como un volumen transaccional suficientemente grande para que no sea fácil hacerlo en Excel. Por ejemplo, Excel tiene un límite de 1.6 millones de líneas en un archivo, más o menos. O sea que si yo tengo un archivo con 2 millones de líneas, ya Excel no me sirve. Eh, de pronto lo puedo hacer si tengo un desarrollador con Python o puedo usar otros, o sea, bases de datos, etcétera. Pero esto se empieza a volver entre la complejidad más grande. Nosotros tenemos un foco en lo que es alto cumplimiento, o sea, que hay mucha regulación, alto volumen o alta complejidad, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, para darles un ejemplo, una compañía que hoy en día ya es mucho más grande, pero Bold, que son los datáfonos pequeños, que son clientes nuestros y fundado por un gran amigo, José Vélez, que fue el fundador de PayU, que es otra gran compañía de pagos. Ellos empezaron a trabajar con nosotros hace ya como 2 o 3 años, cuando apenas estaban arrancando y empezaron a tomar volumen. Entonces trabajamos con fintechs un poco más pequeñas, pero en donde vale la pena. O sea, no me sirve como vender algo que va a ser un problema para el cliente, ¿sí? Entonces, en la medida que haya volumen, complejidad y esto se vuelva algo como inmanejable en Excel, ahí es donde nosotros entramos y tenemos como ese foco ahí. Y eso es un consejo, digamos, que se ve así en Symmetric, pero algo que es importante cuando uno está emprendiendo es que tiene que escoger a quién le está vendiendo, cuál es el problema, quién tiene el problema, cuál es el mercado. No está mal esa experimentación en entender cuáles son todos los posibles como segmentos a los que uno le puede apuntar, pero sí es importante empezar a escoger segmentos específicos porque toda la creación de producto a veces tiene que hacerse pensando en un tipo de cliente. Si yo hago sobre todo cuando uno hace software para compañías, si yo hago un software para todas las empresas, es muy difícil que pueda llegar a ser algo que le sirva a todo el mundo. Entonces, por eso a veces es importante enfocarse como en un segmento de mercado que es el que le va a guiar a uno ese proceso. Entonces, en corto, sí trabajamos con empresas más pequeñas, pero tiene que ser suficientemente problemático para la empresa querer como automatizar y usar tecnologías grandes porque si no, no vale la pena. O sea, se van a aburrir. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra un momento a Daniel Ramírez, que tiene una pregunta para ti. Daniel. Hola muchachos, ¿qué más? Hola Santiago, hermano, mucho gusto, muchas gracias por lo que nos compartes, bacano, bacano toda la historia tuya. Santiago, hermano, tengo una duda. En la experiencia que vos hoy has construido, nosotros, ahí como para darte un tweet de contexto, estamos emprendiendo, le ayudamos a empresas del sector de venta directa en un par de retos que tienen, que es la deserción de sus vendedoras y la baja rotación de los productos que tienen en los catálogos, y lo hacemos a través de un servicio de chat commerce que corre sobre WhatsApp. Sí. Mm, y la pregunta es esta. En tu experiencia, cuando vos estabas en Ropeo y luego cuando arrancaron Symmetric, en el punto en el que llegaron a decir, uff, pucha, ya parece que aquí hay product market fit y el mercado está demandando la solución que nosotros estamos construyendo, compartimos los 3 no que deberíamos tener en cuenta. Porque yo he escuchado mucho sí, dale, cuando tienes product market fit deberías hacer sí esto, y basándonos en cuando vos encontraste ese product market fit inicial en Ropeo y luego en Symmetric, ¿cuáles son los no que vos
crees que un emprendedor debería tener en cuenta? Gracias, hermano. O sea, lo primero es entender si uno realmente tiene Product Market Fit. Entonces, para los que no saben, el Product Market Fit es como un hito en las compañías de tecnología que básicamente se marca como un momento en el tiempo en el que uno tiene un mercado que está cautivo y un producto que le hace fit a ese mercado. Es decir, que hacen como compaginación y uno dice, sí, este producto lo necesita este tipo de compañías. Un test interesante para saber si uno tiene Product Market Fit. Me acuerdo que en el 2018 estábamos en Y Combinator. En ese momento el presidente de Y Combinator era Sam Altman, que hoy en día es el CEO de OpenAI, que son los dueños de ChatGPT, que ahora todos usamos. Y me acuerdo que un día estábamos ahí con él y le dijimos cómo sabíamos si teníamos Product Market Fit. Y me acuerdo que la respuesta de él fue interesante, hasta el día de hoy la sigo usando y fue, hay muchas maneras, muchas definiciones de si uno tiene Product Market Fit o no, pero una que a mí me gusta es, si tú quitas tu producto, la gente se enloquece, o sea, como que te van a llamar a decirte, ¿qué está pasando? Necesito este producto, ¿sí? Te van a empezar a llegar mensajes diciéndote qué es lo que está pasando. Esa es una buena prueba ácida para saber si uno tiene Product Market Fit. Yo creo que nosotros en Ropeo nunca tuvimos Product Market Fit realmente, a pesar de vender $40,000 al mes. ¿Por qué? Porque me acuerdo que quitamos Ropeo y nunca nadie volvió a aparecer. De pronto sí nos llegaron un par de mensajes, ay, qué triste que se acabó, no sé qué, pero pues como que no era algo tan grave, ¿sí? Nadie después se quedó pensando en que no, ¿sí? Me acuerdo en Symmetric cuando estábamos empezando que en Rappi alguien de interno de Rappi pidió acceso a la base de datos de Symmetric para poder obtener los datos financieros y por error le contestaron que se había dado de baja la base de datos y que eso ya no existía. Y me acuerdo mucho que me empezaron a llamar, empezaron a mandar mensajes en un canal diciendo, ¿qué pasó? ¿Se dañó esto? Y yo dije en ese momento, 2 años después del mensaje de Sam, dije, esto es Product Market Fit. Entonces, esa es la primera pregunta. Cuando uno tiene Product Market Fit y está haciendo software, después lo que tiene que revisar es, en mi opinión, para poder construir una compañía se necesitan 4 cosas importantes. Un canal de distribución, un modelo de monetización, un producto y un mercado. ¿Sí? Esos son los 4 pilares que son claves. Y nos enseñan mucho en la teoría el Product Market Fit, que sería entre producto y mercado, cómo hace eso sentido. ¿Qué es lo que uno no puede hacer para responder tu pregunta? Creo yo, es creer que el Product Market Fit es suficiente. Hay que poder entender el modelo de monetización y el canal de distribución. El modelo de monetización es uno cómo cobra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo cobro por el número de transacciones que me cargan al sistema o por el peso de los archivos que suben a Symmetric. Entonces, ese es el modelo de monetización y el modelo de distribución es yo cómo vendo, ¿sí? Uso vendedores, uso canales digitales, es viral, ¿no? Están todos los tipos, digamos, de distribución de productos al mercado. Entonces uno tiene que tener fit entre todos ellos también. Entonces, por ejemplo, yo Symmetric no lo puedo vender viral, ¿sí? Suena obvio, pero no es tan obvio en el sentido que como yo le vendo a bancos, pues yo nunca voy a poder usar un canal viral, ¿sí? ¿Qué tengo que usar? Tengo que usar vendedores corporativos que se pueden sentar con el presidente de un banco a tratar de cerrar un negocio, ¿sí? Entonces, eso es el fit, por ejemplo, entre producto y canal de distribución. Y luego, si yo necesito vendedores, pues mi modelo de monetización tiene que reflejar, digamos, para poder pagarle a un vendedor. Entonces, tengo que cobrar alto, pero eso es el fit entre el modelo de distribución y el canal y el modelo de monetización, ¿sí? Pero yo, ¿por qué puedo cobrar alto? Por un producto que genera mucho valor. Entonces, eso es un fit entre el modelo de monetización y el producto. Y así empieza uno a dar vueltas y se encuentra que si todas esas 4 cosas no tienen sentido, es difícil escalar una compañía. Dale, dale, hermano. Listo, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta eh, más. John, yo quiero una pregunta, Santiago. ¿Qué hacer
para que los fondos de capital que existen en Colombia puedan destinar parte de esos recursos a capital de riesgo, que creo que eso es lo que hace falta para consolidar el ecosistema a nivel nacional. Pues, o sea, no sé si yo tengo la respuesta, pero lo que hace falta es, digamos que, o sea, en los mercados de oferta y demanda, entonces la oferta sería la cantidad de fondos de inversión que existe y la demanda es, pues, las compañías que demanden capital, ¿sí? Entonces, hay varios elementos que se busca como incentivar para poder hacer el desarrollo, digamos, del mercado de riesgo, del mercado de capital de riesgo, pero obviamente tienen que haber emprendedores que estén demandando capital y que tengan sentido, porque la demanda no es solamente querer plata, es querer plata y poder ponerla a producir, ¿sí? Entonces, hay una falta, esto no lo digo yo, sino con los fondos con los que yo hablo a veces de una demanda, digamos, de compañías en las que la ambición sea tan grande que realmente valga la pena meter millones de dólares en una empresa. Porque creo que las noticias nos han vuelto insensibles al dinero, en el sentido que salen todas partes, este levantó 10 millones, este levantó 5, este levantó 1, este levantó 100, y lo que uno no se da cuenta es que es mucha, mucha, mucha plata junta y que los que pusieron esa plata no la pusieron de adorno, la pusieron porque están esperando retornos. Entonces, solo por medio, digamos, de compañías que escalen y que tengan un mercado lo suficientemente grandes, volviendo a este ejemplo que les daba de los cuatro pilares, cuando uno hace producto y mercado, el análisis del product market fit es el que estamos hablando, pero por ejemplo el de mercado como modelo de monetización tiene otro componente y es cuál es el tamaño total del mercado al que le puedo pegar. Uno de los problemas más grandes que tienen las compañías es que cuando los fondos llegan y les dicen, a ver, muéstrame el tamaño de su mercado, o no tienen una respuesta o el tamaño de mercado es pequeño, ¿sí? ¿Cómo se hace el tamaño de mercado? Entonces, por ejemplo, si yo vendo, no sé, ventiladores, entonces yo digo, ¿a cuánta gente le puedo vender un ventilador? No, pues le puedo vender en Colombia en el precio, digamos, de mi ventilador. Yo creo que uno por familia, entonces me meto cuántas familias hay en Colombia, cuántos tienen un poder adquisitivo suficiente, entonces digamos que me deciden 1000 familias. Entonces, y yo vendo mi ventilador a 10, ¿sí? Entonces, pues mi mercado ahí sería 1 millón de lo que sea, digamos que sean a $10, sería $1 millón. O sea, que todo el mercado de mi país para ese producto es $1 millón. Si yo conquistara y le entregara a las 100.000 familias, lo cual es imposible, un ventilador es 1 millón. Y entonces hay muchos problemas alrededor del tamaño de mercado. Entonces, yo tengo que poder construir un producto que tenga un mercado suficientemente grande. ¿Y cómo se puede agrandar el mercado? Con productos más caros, pero no solo porque sean caros, sino porque genera mucho valor o porque hay más personas que los pueden comprar, ¿sí? Entonces, ¿qué espera un fondo de inversión? Que cuando uno le muestra el tamaño de mercado total sea al menos $1.000 millones. ¿Por qué? Porque los fondos saben que uno no va a conquistar el mercado completo, sino que puede alcanzar el 1%, el 2%, el 3% del mercado. Entonces, eso empieza a tener sentido desde los números. Y ese es uno de los problemas grandes que hay y es que ahí no hay, o sea, que es de pronto volviendo por donde empezamos, hay un tema de ambición y de pensar en grande, que es lo que hacen Endeavor, de modelos de rol, para que la gente piense en grande. No es que uno tenga que empezar grande, porque todo el mundo empieza con una sola cosa pequeño, pero con ambición, digamos, de empujar grande y solo por medio de como compañías que se sueñen cosas grandes, va a tener suficiente cupo para que le pueda entrar mucho capital, ¿sí? Si yo estuviera diciendo, no, es que yo solo le vendo a bancos en Colombia hay 30 bancos, de los cuales hay grandes 6 7 8 y el resto son instituciones financieras o instituciones bancarias que no son muy grandes. Y si yo, digamos que lograra cobrar $1 millón por año a todos los bancos, entonces mi mercado son $30 millones. Eso suena mucho, pero primero es como muy poco probable que yo consiga venderle a todos los bancos en Colombia. Y segundo, para el capital de riesgo eso es muy, muy, muy pequeño. O sea,
Y aquí es pensando en el futuro, o sea, no, si tuviera ya los 30 bancos y me pagaran eso, pues sería genial, pero el tamaño de mercado importa mucho. Entonces, ¿yo qué tengo que decir? Tengo que ir a toda Latinoamérica o incluso a otras partes del mundo. Tengo que poder decir que le puedo vender a todas las instituciones financieras del mundo y que esas instituciones financieras en el mundo hay 1 millón y que le puedo cobrar a cada una en promedio $100.000. Y entonces ahí es donde se me arman mercados gigantes que permiten como tener cupo, capacidad para poder que los inversionistas les interese ese mercado. Ese es como uno de los puntos, pero hay muchos más. Solo Gracias, Santiago. que no nos da el tiempo. Mira que hay una o dos preguntas más, no sé si nos del tiempo o tu disponibilidad de tiempo. Una de ellas pregunta sobre el recurso humano en la empresa. ¿Qué se requiere? Eh, o sea, hay, hay como muchas aristas, pienso yo, a todo el tema de recursos humanos. Hay una que es con respecto a la cultura organizacional, que es básicamente como la manera como se trabaja dentro de la compañía. Mi consejo principal a muchos de los emprendedores es que desde que empiezan a montar sus compañías, delineen muy bien cómo es en inglés decimos way of work, como la manera de trabajar. eh, y delinear muy bien cuáles son como los principios y valores sobre los cuales uno se va a regir. En Symmetric tenemos 10 principios que están muy bien armados, están divididos en grupos, por ejemplo, de principios como de mentalidad y principios de ejecución. Entonces, un ejemplo de un principio de ejecución es algo que llamamos explosiveness, que es como la explosividad en la ejecución, es decir, todo hay que hacerlo ya, ¿sí? Porque me pasa mucho que entran personas nuevas al equipo y dicen, bueno, entonces vamos a hacer esto, listo, lo vemos el lunes. Y le dicen a uno, bueno, lo vemos el viernes. Y yo les digo, ¿por qué no lo podemos ver hoy? ¿Sí? Y a veces no se puede ver hoy porque es trabajo, pero entonces como que el desafío, digamos, del típico, bueno, lo hablamos la otra semana. ¿Por qué la otra semana? ¿Cuándo es lo más rápido que se puede ver? De pronto no es hoy, de pronto es mañana, de pronto es el miércoles, de pronto es el jueves y no el viernes, ¿sí? Entonces es importante ese lado. Lo segundo es que cuando uno está aspirando a tener el mejor talento, tiene que construir como un ciclo de que ese mejor talento lo atrae buen talento, ¿sí? Entonces, yo solo puedo contratar a los mejores si adentro tengo gente muy, muy buena que hace que esas personas que están afuera quieran trabajar con nosotros. Entonces, creo que ese es otro elemento. Y lo otro que nos trajo a nosotros en particular la pandemia fue digamos, la posibilidad de ser remotos y de poder contratar personas en cualquier parte del mundo que puedan como trabajar cuando uno está a veces, y obviamente sé que esto es como, digamos, enfocado en nosotros porque, pues por el tipo de compañía que somos, de software, etcétera, pero si uno tiene la oportunidad y funciona, es de mucho valor. La última para dar cumplimiento a la hora de inicio y hora de término, que fue 9 a 10 de la mañana. Y muchas gracias, Santiago. Preguntan cuáles son los riesgos que en este momento Symmetric frente en este tipo de emprendimientos frente a la inteligencia artificial. Todas las compañías de software están teniendo un reto con la inteligencia artificial y está en dos, como basado, o más bien, la inteligencia artificial uno la puede apalancar en las compañías de software de dos maneras. La primera es usándola para ser más eficiente. O sea, la inteligencia artificial, sobre todo en el tema de desarrollo, lo que trae es mucha eficiencia. Entonces hay que estar pensando cómo uno puede ser más eficiente usando inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, el desarrollo de software, lo que me hubiera tomado un día, ahora me puede tomar 1 hora. ¿Sí? Ese es uno. Y el segundo es entendiendo cómo yo puedo usar la inteligencia artificial para darle más valor al cliente. Entonces, en mi caso, por ejemplo, cómo yo uso inteligencia artificial para que la configuración de todos estos procesos de automatización no los tenga que hacer a mano, sino que se hagan de manera automática. Esos son el tipo de cosas que hacemos. Ahora está el otro lado, que es lo que están como preguntando, que son los riesgos. Los riesgos es, sobre todo en software, en que nazca una compañía que sea nativa de inteligencia artificial y en poco tiempo logre desarrollar algo o una oferta de valor similar a la de uno, pero solo con inteligencia artificial. Entonces, por eso es tan importante que todas las compañías de software se hagan esa pregunta y transformen un poco su visión de qué es lo que están construyendo y cómo van a embeber la inteligencia artificial en el software.
Y el otro riesgo que hay es que, por ejemplo, yo le vendo a bancos, que las compañías de banca digan, ah, no, mejor lo hago yo porque digamos, la capacidad de desarrollo que me trae la inteligencia artificial al banco en ese caso, me permite a mí mismo desarrollar un software así. Yo igual no creo que esa sea como la más grande en este momento, pero la gente sí se hace la pregunta y entonces lo que estamos viendo en software es que los ciclos de ventas se están volviendo un poco más lentos porque se está incluyendo una validación adicional por parte de los equipos de tecnología que es, ¿y si lo hacemos nosotros? Y a nosotros nos ha pasado, la respuesta ha sido que igual no son capaces de hacerlo en el corto plazo, entonces pues no nos ha afectado, digamos que no se nos hayan perdido clientes, pero sí hay esa presión en el mercado de software con respecto a si ese software sí es lo suficientemente complejo para comprarlo o es algo sencillo que yo podría hacer yo mismo, ¿sí? Y ese es el challenge principal. Bueno, hemos llegado al final de esta charla el día de hoy con Santiago de Symmetrics. Estamos muy emocionados. Personalmente, fue mucho lo que aprendí de ti. Tomé varias notas que yo sé que me sirven y que nos van a servir principalmente al sector tecnología en Risaralda. Desde Novitas, muchas gracias. Desde Red Valley, con Juan Guillermo, quien hizo posible este espacio contigo.